Mi saludo cordial a la distinguida audiencia que hace posible este programa literario bajo la responsabilidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En este programa virtual titulado La literatura lojana en la voz de sus autores, hoy contamos con la grata presencia del pintor y escritor Yorki Yaxahuanga Ramírez. Bienvenido, estimado Yorki, a este programa en el que vamos a conversar acerca de su producción literaria, para que la audiencia conozca quién es usted en su magnífica trayectoria. Me permito leer aquí un breve párrafo para que la audiencia sepa con quién estamos en esta ocasión contando como entrevistado. Yorki Yaxahuanga Ramírez, pintor, promotor cultural, poeta, abogado, con maestría en estudios de las artes, nacido el 16 de marzo de 1974 en la ciudad de Macará, Loja. Miembro de la Casa de la Cultura, se ha desempeñado como tercer vocal principal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, presidente de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja en 3 periodos, presidente del Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras, director de la sección de artistas plásticos de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, integrante de la organización literaria Palabrar de la Casa de la Cultura, organizador del primer Encuentro Nacional de Artistas Plásticos del Ecuador, de la 7ª, 8ª Bienal de Pintura Ecuador, Perú, Primera Regional Binacional de Artes Visuales, Ecuador, Perú 2 y 3. Encuentro Hispanoamericano de Artes y Letras. Ha realizado 200 exposiciones entre individuales y colectivas en México, Perú, Bolivia, Paraguay, España, Argentina, Salvador, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, República Dominicana, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Roma, Colombia, Rumania y Suecia, y por supuesto pues aquí en nuestro país. Bienvenido, estimado Yorki, para conversar en esta ocasión de la literatura, otra de sus fortalezas, aparte pues de artista plástico y, como aquí hemos leído, con una larga trayectoria que usted ha venido trabajándola con mucho ahínco, con mucho tesón y con, claro, el arte que a usted le caracteriza con su identidad justamente de artista plástico. Pero hoy, como miembro de la Casa de la Cultura y por ende de la sección de literatura, en este programa queremos hablar de su producción literaria. Bienvenido, Yorki, sus palabras iniciales. Gracias, Galo, por esta entrevista, por tomar en cuenta mi nombre. En realidad, también mi saludo a los directivos de la Casa de la Cultura, a los colaboradores, a los miembros de la Casa de la Cultura y a los escritores que verán esta entrevista, y a todas aquellas personas que gustan de estas manifestaciones, de esta forma de la poesía, de la literatura, quienes buscan en las historias de los escritores un incentivo, un aliento para intentar tejer versos o construir algún sueño literario.
Es para mí un honor y me siento muy agradecido por haberme tomado en cuenta. En realidad, como lo acabaste de decir, tengo una amplia trayectoria en lo que es la pintura, pero la literatura no he aceptado eh, presentaciones de libros fuera del país, ¿no? Sí, me han invitado, pero más me he enfocado en realidad a lo que es las artes plásticas. Sin embargo, tengo un poco de producción literaria, poética, que me gusta hacerlo y ahí está, y aquí está, estamos para conversar sobre esa temática, para aprender también de ustedes y para comentar cómo fue que me hice a lo mejor escritor o a lo mejor cómo es que empiezo bosquejando algunas letras, algunos versos. Sí, bien, siempre en verdad hay una motivación, hay algunos factores que influyen para uno tomar una decisión, sobre todo en el campo artístico, cultural, literario, en este caso, ¿no? Mi pregunta inicial es si usted tiene una larga trayectoria como pintor y de pronto pues también se adentra en este campo de la palabra escrita. Cuéntenos un poco cómo se produjo ese acercamiento, porque, y muchas gracias por el paquete de libros suyos de su autoría. Aquí tengo media docena de sus libros, de los cuales vamos a ir hablando uno por uno, pero eh, ¿cómo se acercó usted a este campo? ¿Qué lo Bien, mira, indujo a sí, formar parte de la pienso, palabra escrita? pienso que son muchas cosas las que me motivaron a escribir. Pero creo que uno escribe porque tiene algo que contar. En mi caso he podido evidenciar la desigualdad social, la pobreza, el abuso de las autoridades, una destrucción ambiental, el ostracismo, la migración, la destrucción familiar. Creo que todo eso sumado a una conducta introvertida fueron las que me empujaron a buscar una manera de expresarme y pienso que he tenido mucha suerte de haber encontrado en la pintura y en las letras esa motivación para hacerlo. En realidad, mi adolescencia no fui amante a la lectura. Yo escucho muchos programas, como este también, un programa importante, donde muchos autores han sido incentivados por sus padres a la lectura, o por su maestro de aula de la escuela, o tal vez porque alguien le obsequió un libro, ¿no? Y así empezaron a incentivarlos. En realidad, mi caso fue diferente. Mi padre es agricultor, yo soy agricultor desde los 8 años, aún sigo siendo agricultor. Mi padre no fue a la escuela, entonces no me había motivado a la lectura, ¿no? Yo a los 16 años de edad estaba en el colegio, igual que mi madre, ella estudiaba en la nocturna y yo estudiaba en el diurno, y ella se reunía con sus compañeras de colegio y en una de esas reuniones llegaron a casa con una antología de la literatura, de la poesía ecuatoriana. Recuerdo un poema intitulado No puedo amarte, que tenía las sílabas métricas perfectas, musicalidad, y fue ese poema que a lo mejor me motivó a esa edad a escribir versos de amor, ¿no? Versos poéticos. Serían algunos versos con rima, que se podría decir, ¿no? Pero yo creo que si en esa época hubiera caído en mis manos una obra de Octavio Paz o de algún escritor aquí lojano, Paulina Soto o cualquiera de otros compañeros que escriben, a lo mejor no me hubiera motivado porque de repente no lo hubiera entendido. Pero ese tipo de literatura sí, porque es
una literatura universal, yo creo que para entenderlo todos, incluso los que no habíamos ensayado la lectura. Y luego de eso, pues yo vine acá a la ciudad de Loja por un motivo, sobre todo de seguir una capacitación en mecánica industrial para migrar a los Estados Unidos. Y fue ahí que entré al Banco Central, al museo, me motivó la pintura y dije, ya, no, quiero ser pintor. Y luego asistí al taller de literatura palabrar y ahí con todos los compañeros del taller me empecé a presentar mis escritos, corregimos y me gustó y empecé así a escribir. Pero yo creo que antes de empezar a pintar, empecé a escribir, pero claro, luego dejé la escritura y me dediqué a la pintura. Debe ser porque esta conducta introvertida, esta forma de que no querer mostrar mis escritos para que los lean, o de querer ser tildado también por alguien de que mira que estás escribiendo mal o que estás haciendo esto. Entonces eso a lo mejor hizo de que me dedique más a la pintura, que es un poco diferente, ¿no? Ahí no es literal lo que dices, sino que puedes expresar cosas abstractas también, aunque también en la literatura contemporánea, pero en esa época, con ese poco conocimiento en las artes, en la literatura, en la pintura, decidí irme por la pintura. Qué interesante aquí en estos libros escritos por usted, que me permito presentarlos a la ciudadanía que nos está siguiendo. Este libro muy interesante, eh, Idilios de mi paleta. Entiendo que hace relación pues a su pintura, y aquí está la humanización de un árbol que es muy conocido. Me refiero al, ¿cómo se llama este árbol? Seibo, Eh, ¿Cuál? el Seibo, El Seibo. ceibo, exactamente. Usted ha hecho, yo diría, una especie de identidad de este árbol con lo humano, y entiendo que el libro va encaminado en ese orden, ¿no? Veo que es de la edición de 2009. Luego por acá tenemos, para que de una vez vea, conozca la producción literaria de Yorki, El Duende, de K. de Macananga. Este es un segundo libro. Por acá hay otro sobre la iridiscencia de tu piel. Puede aquí fijarse la audiencia, libros publicados que tiene Yorki, como el de Cánticos Cerúleos. Otro libro, entiendo todos, con la identidad de su pintura, ¿no? El otro es sobre Hackeando, también está aquí. Y finalmente hay otro de Bocetos de un amante. De estos libros, ¿cuál es el que más, con el cual más se identifica usted, tanto en su situación biográfica y en el ámbito pictórico, ¿no? En definitiva, en su vida cotidiana? ¿Cuál de esos libros está usted ahí presente, como se dice, o autopresente? Cada obra que un autor hace tiene parte de su esencia, parte de su identidad, parte de sus pensamientos, esos pensamientos profundos que, que nos inquietan, esas preguntas que nos hacemos y que tratamos de responderlas, ¿no? Entonces yo creo que cada una de estas obras tiene algo de Yorki Yaxawanga, algo de sus vivencias, algo de lo que ve en esta realidad social y le llama la atención. Y entonces yo creo que todas, en Idilios de mi paleta, por ejemplo, está el ceibo, que es la esencia del trópico seco, como decía Gabriela Mistral, la llamarada de la América. Eh, eh,
yo me había criado en medio de estos árboles gigantes, ¿no? Entonces es parte de mi experiencia, de mi infancia. Eh, eh, o las otras colecciones que están ahí en esta obra también, que es una investigación sobre los sabores, que se llama retinas gustativas, donde uno puede saborear a través de la vista, ¿no? Entonces, cada una de las obras tiene esas inquietudes, ese pensamiento profundo, esas respuestas que tratan estas preguntas que tratan de responderse a través de la novela, a través de la poesía, del microcuento o a través de estos proyectos de pintura. Yo creo que desde la literatura usted hace el mejor homenaje a su obra pictórica, sobre todo en este texto, que en verdad tiene, están muy bien fotografiadas, por decirlo así, cada una de las pinturas que usted ya ah, las tiene pues desde mucho tiempo. Por ejemplo, aquí hay una del 2008 que es para que vean nuestra audiencia, pues en este caso una bonita representación de la madre, de la mujer como madre, ¿no? Y pues por supuesto el árbol, en la naturaleza, el árbol que fundamentalmente es una vida a raudales en esa conexión que hace desde sus raíces y luego con las hojas que pues al salir con el sol se humedece la hoja como tal, el tallo, en fin, y eso se va al exterior, al espacio, y hay una configuración ahí bellísima, ¿no? De la vida. Yo no sé si usted justamente pensó en eso, ¿no? El árbol como vida, la mujer en su maternidad como vida, ¿no? Es una cosa muy expresiva, ¿no? Y así, en cada una de las pinturas y luego lo que usted señala en este sentido de no solo la paleta como tal, sino la palabra que ayuda también no a adornar, sino a una expresión profunda de estas dos realidades artísticas. En ese orden, ¿qué es lo que más se asimila entre la pintura y la literatura? ¿Cuál es ese nexo que hace factible que justamente la obra se convierta en artística? Mire, en realidad soy muy observador, pareciera que tuviera la capacidad de mirar más allá de la materia. Siempre encuentro belleza o una historia importante en las cosas simples, las Claro. cosas o personas que nos rodean, pero que nosotros no las vemos porque son muy naturales, ¿no? Por ejemplo, observar un ciego, alguien que recicla, una mujer con su niño en la espalda, sola, en un lugar oscuro. Entonces, encuentro muchas cosas de estas sociedades, de la naturaleza, preguntas que pululan en mi mente, trato de darles respuestas y para eso están las artes y desde ahí reflexiono, desde la literatura, desde la pintura, en varias temáticas, porque en realidad mi taller es como un laboratorio donde experimento con muchas cosas. Por ejemplo, en la pintura, eh, la colección de la portada que tú tienes ahí del Duende de Macananga es una obra construida con excremento de vaca, ¿sí? Ese es el duende, es construida con excremento de vaca. Hay otra obra que son hechas con carne, con con carne sobre, óleo sobre carne. Entonces siempre estoy experimentando, a veces me lleva 10 años, 5 años en ver la reacción de estos materiales con la atmósfera, con el oxígeno, con el aire, a ver si se pudre, no se pudre, y cómo los colores van
permaneciendo, si permanecen o empiezan a desvanecerse. Igual sucede con la literatura. Yo pienso que pintar o escribir o hacer poesía hay una relación demasiado estrecha, no encuentro mayor diferencia, porque incluso en la literatura yo escribo con color, o sea, eh, cuando hago una narración le pongo colores, incluso ahí hay manchas de colores en algunos capítulos, en otros suspendo los colores y pongo el texto por el color. Tal vez es una forma de identidad, ¿no? Siempre ando buscando hacer algo diferente y en realidad no sé si lo logre en la literatura, pero yo creo que eh, cuando uno experimenta, hace algo, se arriesga también bastante, se arriesga mucho, pero sin embargo yo creo que vale la pena arriesgarse porque puede lograr cosas importantes. En el riesgo está justamente el poder expresar lo que uno siente y luego atreverse a hacer planteamientos como los que usted señala. En el caso de El Duende de Macananga, ¿Macananga es algún Sí, lugar quizá de Macará o qué bueno, representa? Macananga es una lengua O palta. ya, Entonces yo la comparo Cariamanga, Sosoranga, Quilanga, Orianga, Curichanga, ah, Macananga. Es como que existiera por ahí en algún lugar, cuando usted le dice Macananga, me voy a Macananga, parece que ha escuchado en algún lugar ese nombre, pero no sí, existe, es un nombre creado. ah, Pero por estas comparaciones con estos pueblos que están en la frontera, entonces pareciera que sí existiera, porque existen como exacto, unos, qué sé yo, unos 20 pueblos con esa terminación en Anga, Macananga, Sosoranga, Quilanga, ¿no? sí, sí. Entonces, el Ah, duende de Macananga, pues en realidad es el personaje principal es Frutoso García, que tiene un alias que es Trueno, ¿no? Todos los personajes tienen apodos, ahí nadie lo llaman por un nombre real, ¿no? Trueno es el mejor alumno de un colegio de Macananga que decide estudiar artes. Entra al baño y se prepara frente al espejo para ensayar su discurso de agradecimiento por la medalla que le van a imponer por mejor estudiante. Pero las críticas sobre la carrera que ha escogido, o sea, las artes plásticas o cualquier arte, que cuando uno escoge una carrera en artes, sus papás le dicen, pero que estás loco, debes ser serio en escoger una carrera, ¿cómo vas a estudiar música? ¿Cómo vas a estudiar pintura? O el mismo profesor te dice, si tú eres bueno para las matemáticas, eres bueno para la física, ¿cómo vas a ir a desperdiciar tu vida estudiando pintura o cualquier otras artes? Entonces, las críticas, todas esas críticas sobre la carrera que ha escogido y las dificultades económicas de su familia le hacen cuestionar su suerte, porque de hecho es una carrera muy costosa. Y empieza a recordar su infancia y a imaginarse qué pasaría con su vida si su padre decide no apoyarlo. Entonces, la novela empieza frente al espejo, él está ensayando su discurso de agradecimiento en el baño y termina cuando la mamá le golpea la puerta y le dice, muévete. O sea, es un tiempo subjetivo, ¿no? Es una novela, todas las novelas tienen un tiempo subjetivo, suceden en segundos, en minutos. Amor hackeado, que es la otra novela, Amor hackeado, este, esa empieza con un mensaje en esa novela, ¿sí? Ahí está el emoticón de San Antonio de cabeza, ¿no? Empieza, pues, es Orchis la protagonista. Orchis deja el teléfono en la mesa de un bar mientras va al baño, está con su esposo, asisten a un concierto, lo deja ahí al celular y en ese instante le entran tres emoticones, estos emoticones que se usan mucho los jóvenes, ¿no? Le entran tres emoticones
a través de un mensaje de texto de un número desconocido, su esposo se percata, mira esos emoticones, no los entiende, qué querrán decir, y decide hackearle el teléfono, les decide hackearle el teléfono, y, y ahí se entera de su pasado y de su aventura amorosa con un prestigioso poeta. Entonces, ese es un tiempo subjetivo porque cuando ella regresa, el esposo ya se había ido y le ha dejado dos emoticones ahí en fondo de pantalla diciéndole loca cachuda o loca cuernuda y ha desaparecido. Entonces la novela transcurre en el tiempo 5 minutos mientras regresa del baño y se acabó la novela. Entonces trato de acercarme un poco a esa literatura contemporánea que, según los entendidos, dice que tiene un tiempo subjetivo, tiene que estar con la historia del presente, ¿no? Tiene que estar con los adelantos tecnológicos, tiene que estar con todos estos lenguajes que se están utilizando, pero sobre todo tiene que romper esos paradigmas de la literatura clásica o de la literatura moderna, ¿no? Entonces, bueno, trato un poco de no quedarme muy atrás, pero no sé si en realidad lo logro o no lo logro, pero como te dije al principio, me arriesgo y me gusta arriesgarme y porque me saben salir cosas interesantes. Dentro de ese riesgo, al hablar de la narrativa y en especial de la novela en estas dos producciones, en cambio, también entiendo que corre otro riesgo en la poesía. En Bocetos de un amante hay ese magnífico intento de arriesgarse por el verso. Me voy a permitir leer en la página 57 un poema muy bonito, dice, se le intitula El regreso. Ya no están las flores donde el picaflor frecuentaba. Ya no está el árbol donde escribí tu nombre. Ya no están los techos de lomos percudidos. Ya no estás tú. Tengo en mi memoria una joroba de recuerdos que me atormentan desde tu partida. Regreso para buscar las vocales en los días petrificados y encuentro escombros de caricias olvidadas. ¿Dónde está la casa fresca de Bareque? ¿Dónde están las bandadas de risueñas ilusiones? ¿Dónde están los grillos de las serenatas? ¿Dónde están las mieles de nuestro gran amor? El viento se olvidó de peinar mi angustia. El sol no bosqueja mi sombra en la arena. En la vereda del tiempo se suicidan los recuerdos y soy a mi regreso un extraño más. Un poema muy interesante. Aquí hablando de riesgos que le motivó a adentrarse en la poesía, porque la poesía tiene un toque especial en cuanto a saber producir un lenguaje que amerita, que en cuanto a que tiene que en efecto ser poético y no es como el caso de la novela, que es a renglón seguido, ¿no? ¿En cuál de los dos campos se mueve usted mejor? ¿En el de la narrativa o en el del verso? Mire, en realidad la poesía son imágenes, ¿no? Imágenes literarias. La pintura son imágenes, imágenes abstractas, imágenes reales. Eh, yo encuentro la pintura y la poesía muy similares. De hecho, Leonardo da Vinci decía que los cuadros son poemas que se ven, ¿no? Eh, Me gustan mucho las figuras, estas figuras literarias que trato de capturar y tejer ahí en estos versos que escribo, ¿no? Eh,
estas, estas, estos colores también que le pongo a estos poemas, cuando digo, por ejemplo, eh, el alma de Cadmio o la tristeza de Prusia, que son colores, ¿no? Ujú. Pero que juego con colores también y que eso le da un sentido también un poco poético y también le da un sentido de figura, ¿no? De figura literaria. Eh, Ahí, perdón, Igual cuando hago la narrativa, también escribo con prosa, si se quiere, ¿no? Eh, no me gusta o me aburre esta narrativa de escribir el renglón seguido, donde no hay esa frase poética en algún lado o una figura literaria que no sé, yo pienso, puedo estar mal, en realidad existen muchas formas de escribir, pero a mí personalmente me gusta que cuando yo leo algo, encontrar ahí en una segunda hoja, en una tercera hoja, alguna figura literaria, algo que me haga pensar, algo que me dispare el pensamiento, o algún pensamiento profundo también que a veces me deja pensando toda una semana, ¿qué quiere decir? Me lanzan una frase que al final de esa frase pueden salir cientos de preguntas, cientos de respuestas, o como un final indefinido, un final inesperado, donde uno se queda y se pone a pensar qué pasaría con el protagonista, por qué sería por este lado, sería por el otro. Entonces igual, cuando escribo narrativa, siempre trato también de ponerle algo de poesía, algo de prosa, ¿no? Algo de alguna figura literaria. Y para mí es lo mismo, solo que la novela es un poco más larga, pero para escribir una novela en realidad no hago como la mayoría de ustedes, discúlpame, pero debe ser así como ustedes lo dicen, pero no leo 20 libros para escribir una novela, ¿no? En realidad a veces leo un poco de poesía, muy poco. Pero me gusta más mirar, me gusta más reflexionar. A veces salgo y miro algún acontecimiento y reflexiono, y de ahí nacen las novelas. Por ejemplo, esta última novela, que es El color del pecado, que es una novela que todavía no le he publicado, es de un ciego, por ejemplo. Es un ciego que está pasando por una calle y yo me pongo a pensar, ¿qué hace este ciego? ¿Cómo hace para detectar las cosas? ¿Cómo se dirige? Y de ahí nace, de todas estas preguntas nace una novela. Pero antes de escribirla la estructuro, ¿no? Como una monografía, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y después los voy rellenando. Esa es una forma que me facilita a mí para poder escribir, porque yo me pierdo cuando empiezo con una idea y después empiezo a caminar y a lo largo me pierdo. Entonces eso me ayuda a aterrizar un poco. Entonces, esta novela que es El color del pecado, es de una sociedad conservadora donde las damas reprimen sus deseos. Un invidente es el hombre perfecto para derramar sus instintos pasionales y mantener su identidad en secreto. Ante el abrumador anonimato, el ciego identifica a sus amantes por el olor de sus genitales. Sin embargo, en uno de sus encuentros clandestinos, el aroma del cuerpo de una de ellas le hace recordar su infancia y recupera la vista. Es un personaje que se queda ciego, pues, por un impacto psicológico, emocional, ¿no? Entonces, las cosas van naciendo así, ¿no? Mirando las sociedades, mirando las personas, mirando los lugares. Y así voy construyendo yo una novela. No sé si esa es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que me pasa a mí. Pero a yo ver, siempre encuentro esa conexión directa. Para mí es igual,
eh, una novela o un poema. La característica del poema es tener la capacidad de encapsular en algo no tan largo como la novela una historia concreta y que sea profunda sobre todo. Sí, cada escritor, cada artista tiene su manera muy peculiar y muy particular de llevar a cabo su trabajo, ¿no? En eso, esa es la gran ventaja, sobre todo en el campo artístico, como usted lo sabe, ¿no? Uno puede o tiene la libertad absoluta, total, para saber cómo engendra su trabajo artístico, ¿no? Y en ese orden, la forma como usted lo señala, pues, por supuesto, es una forma muy, digo, muy especial de querer hacer novela o poesía. Ahora, lo bueno, lo que yo detecto es que hace una bonita correlación entre pintura, poesía y narrativa, ¿no? Y esos intentos, pues bueno, uno los va poco a poco labrando y luego, claro, es el público el que dice, bueno, esto me agrada, esto lo leo, esto lo veo, lo observo, en el caso de la pintura, que también es otra forma de leer el arte en este caso, ¿no? Y ahí va la otra inquietud. Escribe usted para sí mismo, escribe para el público, escribe para liberarse. ¿Para qué y por qué escribe? Bueno, igual que la pintura, igual que la poesía, escribo para liberar el alma, escribo para contestarme algunas preguntas que me hago, escribo o pinto, igual es lo mismo como acabas de decir para mí, tengo una conexión estrecha, incluso en las novelas habla de pintura, casi en todas, eh, eh, también en la poesía, en los cuentos, por ejemplo, estos microcuentos que son cuentos para incentivar la creatividad de los niños, para que los niños al leer el cuento comiencen a imaginar formas abstractas y empiecen a recobrar esa creatividad que empiezan a perder después que entran a la escuela, porque en la escuela ya uno empieza a perder la creatividad, esa creatividad que tiene cuando tiene los 5, 4, 3 años, no sé por qué. Pero en realidad yo pinto o escribo para denunciar también, porque hay mucha denuncia también en estas novelas, hay mucha denuncia en la poesía y también en la pintura igual. Por ejemplo, en El Duende de Macananga, ahí hay un pintor que pinta con excremento, que es parte de la obra, ¿no? Es parte de la obra, es una denuncia también a ese pensamiento de que los artistas, que estudiar arte no es una carrera, que estudiar arte es de vagos, ¿no? Porque incluso también pasó con una hija que tengo, mi hija mayor, que quería estudiar danza y, y los profesores la desanimaban porque era buena para la física. Incluso mi esposa no la quería apoyar porque decía, ¿cómo vas a estudiar esa carrera? Entonces, denuncio ahí. Hay mucha denuncia también en cada una de estas novelas o de esta poesía o de las obras. El Duende de Macananga es una denuncia, eh, cómo pintas ese lado oscuro del ser, cómo plasmas el lado oscuro del ser, eh, este, conviertes al excremento en un símbolo potente para representar la podredumbre ética y moral que estamos atravesando. Usted ve todos los actos de corrupción en nuestro país, donde hemos caído. Entonces es denuncia, ¿no? Entonces, pinto, escribo para denunciar, pinto, escribo para sacar mis demonios, pinto, escribo para estar bien conmigo mismo, para reencontrarme, reconocerme, quién soy yo. Para eso lo hago. Luego, si me compran o no me compran, ya es una cuestión que no me interesa mucho, porque así como pinto cuadros con excremento o con carne,
pinto otros cuadros que sí les gusta a la gente para decorar sus salas, ¿no? Entonces, si quieren esos cuadros, ahí está, ¿no? Pero lo otro es lo mío, es lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, no lo que quiero vender. Entonces, en las novelas no ha sido mi motivación venderlas o que la gente, bueno, claro, a todo el mundo le gusta que lo lean, ¿no? Pero yo creo que una persona debe leer, escoger lo que quiere leer. Por ejemplo, yo veo en los colegios que les obligan a leer ciertos autores, los alumnos lo hacen por cumplir, por sacar la nota. Incluso ahí usted también debe saber cómo las editoriales negocian con los profesores para que les pidan a los alumnos determinadas novelas o determinados libros. Entonces todo se convierte en un negociado y todo eso es parte de esa corrupción incluso, mire, desde la literatura. Queremos cambiar un país que nos ha traído hasta acá, nos ha arrastrado, y tenemos que empezar a cambiar desde nosotros mismos. Yo mis novelas ahí están en las páginas sociales, las redes sociales, gratuitamente, las pueden bajar en PDF, y si alguien quiere un ejemplar impreso, $5, que es el costo que es de recuperación del material. Entonces, no, como le digo, pinto, escribo por esta necesidad de comunicarme, no con una necesidad de hacerme millonario, de que mi novela sea un bestseller, porque si quiero que sea bestseller, uso todos los mecanismos que hacen en Amazon para declarar bestseller la publico y después la vuelvo a imprimir y digo, tengo un bestseller, ¿no? Pero no es Qué eso, bueno, ¿no? qué bueno, mire que ahí coincidimos, ¿no? En esa concepción usted tan profundamente humanística que tiene a partir del arte, ¿no? Hay tantas situaciones en la vida que se las trata de diferente forma, el que es científico desde la ciencia, ¿no? El humanista desde el humanismo y el artista desde el arte, desde esa cultura tan especial, ¿no? Que en la que uno puede de verdad, tal como usted lo señala, denunciar a través del arte lo que pasa, ¿no? Hablar de esa condición humana, por un lado exquisita que tiene el ser humano, pero también por otro lado todas estas situaciones de vergüenza, ¿no? De situaciones que en efecto van corrompiendo al ser humano, ¿no? Actitudes que no son las más idóneas. Y entonces desde la palabra o desde el pincel o desde cualquier otro ámbito hay esa manera especial de presentar al mundo, a la otredad, todas estas situaciones, ¿no? Para aportar en verdad en lo que se puede para que la sociedad de alguna forma se vaya no tanto construyendo, sino reconstruyendo en ese andar nivel de la vida en la que cada ser humano pues se va amoldando a las circunstancias según sean sus formas de vida. Qué interesante que ha sido conversar, Yorkie, con usted frente a esta hermosa realidad, tanto poético cuanto novelística y pictórica que usted lleva a cabo en el trayecto de su vida. De mi parte y desde la Casa de la Cultura, mis felicitaciones más sentidas y sus palabras finales para cerrar este programa. Sí, muchas gracias por la entrevista, por tomar en cuenta mi nombre, por permitirme expresar, permitirme comunicar a través de esta plataforma de la Casa de la Cultura, por dejar de que puedan los miembros, la audiencia, todas estas personas que miran estas plataformas, conocer el trabajo literario que vengo realizando, ¿no? En realidad, estoy muy agradecido contigo. Nos hemos conocido desde hace muchos años, hemos sido grandes amigos y estoy contento de que me hayas podido dar esa oportunidad de participar contigo y que hayas podido escuchar mi pensamiento y que a lo mejor en algún momento tengas la oportunidad, puedas leer algo
de lo que tienes ahí, de lo que he escrito, y me puedas a lo mejor dar un criterio sincero de mi obra. Siempre recuerdo a Alvariño, es quien me sabía corregir, pues, los textos. Yo le mi mandaba un amigo texto y decía, cubano. "Mira, hermano, si no sirve, no tengas duda en decírmelo, que lo botamos al tacho de la basura, yo no tengo ningún problema". No, si está hermoso, es que algo. Entonces, a veces uno necesita alguien que le diga las cosas así de frente y de una forma sincera, porque a veces uno se pone a hacer cosas que de repente no están bien, ¿no? Muchas gracias, te felicito por tu programa, muy educativo, muy importante y un aporte a la cultura lojana y ecuatoriana. Mis saludos y mi abrazo fraterno. Muchas gracias. Hemos hablado con el pintor y escritor Yorki Yaxawanga Ramírez. A ustedes, querida audiencia, como siempre, mi agradecimiento por estar presentes y seguir a este puñado de gente lojana que se interesa por la cultura, se interesa por el arte, por la literatura, como en el caso presente de Yorki Yaxawanga Ramírez. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.